Código Penal, exploramos cómo un amor prohibido desencadenó una tragedia inolvidable en Harvest Point. ¿Qué secretos oscuros oculta este idílico pueblo? Hoy descubrirás una historia de deseo y traición. En 2015, Harvest Point, un pequeño pueblo en el noroeste de Vermont, vivía su rutina tranquila. Sus verdes colinas y calles acogedoras parecían respirar calma. Todo era predecible. Los habitantes se conocían por sus nombres, comentaban las últimas noticias en la plaza del mercado y se reunían cada domingo en la iglesia de San Tomás, considerada durante siglos el corazón de la comunidad. Al frente de la vida eclesiástica estaba el reverendo Isaac Hanley. A primera vista, parecía el modelo de virtud. Su voz fuerte pero serena, sus sermones inspiradores y su disposición a escuchar a todos lo convirtieron en una figura muy respetada. Para los habitantes, era un pilar de apoyo, alguien que compartía sus preocupaciones y alegrías. Sin embargo, tras la fachada de una impecable reputación, Isaac ocultaba una lucha personal. Su matrimonio con Sarah Hanley, una mujer de una familia influyente, se había convertido en una carga. Sarah, siempre impecablemente vestida y sonriente en público, en la vida privada mostraba una frialdad notoria. Sus intereses giraban en torno a eventos sociales, mientras que la fe y el trabajo de Isaac le resultaban ajenos. Esta tensión era invisible para el mundo exterior. La pareja mantenía cuidadosamente la ilusión de armonía. En cada evento, fuera una cena benéfica o el mercado navideño, siempre aparecían juntos, tomados de la mano como la pareja perfecta. Pero tras las puertas cerradas de la casa de Isaac, crecía un sentimiento de soledad. Empezaba a cuestionarse el sentido de su vida y su rol en Harvest Point. Mientras tanto, el pueblo seguía con su vida habitual. La panadería de la señora Lowry se llenaba cada mañana con el aroma del pan recién hecho. Los niños montaban en bicicleta por los caminos estrechos, y George, el policía local, vigilaba el orden anotando perezosamente los raros casos de hurto. El pueblo parecía tan apacible que ninguno de sus habitantes podía imaginar los acontecimientos tumultuosos que les esperaban. Como en toda comunidad, bajo la superficie de la calma y estabilidad, se ocultaban secretos. Harvest Point era un lugar donde los rumores rápidamente se convertían en chismes y los pequeños malentendidos derivaban en historias ampliamente comentadas. La tranquilidad del pueblo era engañosa. En 2015, estaba al borde de eventos que no solo los sacudirían hasta sus cimientos, sino que dejarían cicatrices en la vida de todos sus habitantes. Esta historia comenzó con un susurro, como una leve brisa, pero terminaría con una tormenta que destruiría muchas vidas. En la primavera de 2015, Lauren Scott llegó a Harvest Point, una mujer con una mirada melancólica y una sonrisa soñadora. Había elegido este tranquilo pueblo para sanar las heridas emocionales que dejó un matrimonio desastroso. Lauren, una maestra de primaria de 34 años, era el tipo de persona que rápidamente se ganaba el afecto de los demás. Su forma calmada de comunicarse y su genuino interés por los otros conquistaban incluso a los habitantes más reservados. Al mudarse, Lauren se integró de inmediato en la vida de la comunidad. Ofreció su ayuda en la organización de una cena benéfica en la iglesia de San Tomás, y fue allí donde conoció al reverendo Isaac Hanley por primera vez. Su encuentro comenzó de forma formal. Lauren le agradeció la hospitalidad e Isaac, cortésmente, mostró interés por sus planes futuros. Sin embargo, desde los primeros minutos, entre ambos surgió algo más que una simple conversación cordial. Aquella primera charla se prolongó más de lo esperado. Isaac, acostumbrado a hablar sobre temas espirituales, escuchaba con asombro las historias de Lauren sobre su infancia, sus años escolares y los sueños que alguna vez había dejado atrás. Lauren, por su parte, sintió que había encontrado a alguien que no solo la escuchaba, sino que la comprendía. Después de ese primer encuentro, sus caminos comenzaron a cruzarse con mayor frecuencia. Lauren empezó a pasar más tiempo en la iglesia, ayudando en diferentes actividades. A veces, se quedaban hasta tarde después de las reuniones, organizando cajas de donaciones o planificando los próximos eventos. Esos momentos compartidos se convirtieron en algo más que una simple amistad.
Lauren veía en Isaac a alguien en quien podía confiar. Le confesaba sus dudas, hablaba de los recuerdos dolorosos y le compartía cómo había sentido impotencia en su matrimonio. Isaac, a su vez, estaba sorprendido por la sinceridad de Lauren. Sentía que ella lo veía no solo como un sacerdote, sino como un hombre común que también enfrentaba sus propias dificultades. Con el tiempo, sus conversaciones se volvieron cada vez más personales. Lauren habló de su miedo a quedarse sola y de su sueño de formar una familia llena de amor y comprensión. Isaac la escuchaba con atención, encontrando en sus palabras un eco de sus propias inseguridades. Esos momentos tranquilos de cercanía fueron una salvación para ambos. Para Lauren, era una oportunidad de empezar de nuevo. Para Isaac, una forma de sentirse vivo. Sin embargo, ninguno de los dos era consciente de que esta conexión naciente traería consecuencias que cambiarían no solo sus vidas, sino también el destino de todo Harvest Point. El pequeño pueblo aún no sabía que su reputación idílica comenzaría a desmoronarse precisamente a partir de este encuentro aparentemente casual. A principios del verano de 2015, los encuentros entre Isaac y Lauren se convirtieron en parte de sus vidas. Lo que comenzó como una amistad se transformó poco a poco en algo mucho más complicado. Ambos intentaban no cruzar la línea, pero la tensión entre ellos era palpable. Pequeños gestos, un roce accidental de manos, una mirada que duraba un instante más de lo debido, cobraban cada vez más significado. Su conexión se desarrollaba en secreto, lejos de las miradas curiosas de Harvest Point. A pesar de su apariencia idílica, el pueblo era un hervidero de rumores. Aquí todo se notaba. Quién comía con quién pasaba demasiado tiempo en la tienda. Por ello, Isaac y Lauren preferían encontrarse en lugares apartados, en los claros del bosque o más allá de los límites del pueblo, donde podían estar lejos de las miradas ajenas. Isaac sentía culpa. Su fe y su posición como sacerdote le exigían impecabilidad, pero en presencia de Lauren olvidaba las reglas. Ella era para él una fuente de vida, un recordatorio de cómo podía haber sido su existencia antes de que la obligación de mantener una imagen perfecta lo consumiera. Lauren, por su parte, también luchaba con la conciencia de su situación. Sabía que estaba involucrándose en algo que podría ser considerado una traición, pero no podía resistir lo que sentía. En Isaac encontraba la sinceridad y el cuidado que tanto le habían faltado. Mientras tanto, en la vida de Isaac comenzaron a suceder cambios que no pasaron desapercibidos para su esposa, Sara. Siempre perspicaz, notó que su marido estaba diferente, distraído, pasando más tiempo en la iglesia hasta tarde y con cambios frecuentes de humor. Negándose a atribuirlo al cansancio laboral, Sara empezó a percatarse de detalles que antes había ignorado. Sara comenzó a hacer preguntas. ¿Por qué él evitaba cada vez más estar en casa? ¿Por qué su teléfono estaba constantemente en modo silencioso? Estos pequeños indicios parecían formar una imagen inquietante. Sara, acostumbrada a mantener el control de todo, no podía tolerar una situación que amenazara su estatus como esposa del sacerdote. Las sospechas de Sara se intensificaron cuando escuchó comentarios inocentes en el mercado. Lauren Scott, la nueva maestra, estaba pasando demasiado tiempo en la iglesia. ¿Acaso sus motivos eran puramente altruistas? Sara empezó a actuar. Observaba a su esposo con más atención, notando cómo su mirada se detenía en Lauren por un momento más largo de lo habitual. Mientras tanto, Isaac y Lauren, ajenos al hecho de que ya estaban siendo observados, se sumergían más en su relación. Para ellos, cada instante juntos era un salvavidas, aunque ambos sabían que esa felicidad era efímera. En un lugar tan pequeño como Harvest Point, donde todos se conocían, los secretos no se mantenían ocultos por mucho tiempo. Ese sentimiento prohibido, tan hermoso para ellos, era como una tormenta que pronto devastaría sus vidas. En agosto de 2015, su mundo comenzó a desmoronarse. Lauren le dio a Isaac una noticia que lo cambiaría todo. Estaba embarazada. Para ella era un símbolo de un nuevo comienzo, una esperanza para el futuro que podrían construir juntos. Pero para Isaac fue un golpe.
La alegría y el pánico se mezclaron en su corazón, y la conciencia de que su secreto ya no podría permanecer oculto lo sumió en la confusión. Lauren soñaba con una nueva vida lejos de Harvest Point. Imaginaba cómo podrían empezar de nuevo, libres de las miradas críticas y de la presión constante de la sociedad. Sin embargo, Isaac no podía cortar sus lazos con el pueblo y la iglesia tan fácilmente. Necesitaba tiempo para tomar una decisión que parecía imposible. Mientras tanto, Sarah estaba al borde de un descubrimiento. Sus sospechas se habían convertido en certezas. Seguía a su esposo, rastreaba sus recorridos y finalmente encontró el lugar al que iba con frecuencia en su coche. Era una pequeña cabaña fuera del pueblo, escondida entre los árboles. Allí halló pruebas: 2 tazas sobre la mesa, una bufanda de Lauren abandonada en una silla, que confirmaban sus peores temores. Sarah estaba furiosa, pero su ira no se debía tanto a la traición de su esposo como a la amenaza que este romance representaba para su reputación. Como esposa del sacerdote, tenía un estatus elevado en la comunidad, y perderlo era algo que no podía aceptar. Con la mente fría, Sarah empezó a planear su siguiente paso. Su objetivo era simple: proteger su imagen a cualquier costo. Mientras tanto, Lauren se sumergía cada vez más en sus sueños de futuro. Sentía que finalmente la vida le daba una oportunidad de ser feliz. Isaac, aunque estaba conmocionado, empezó a considerar la posibilidad de dejar su posición y abandonar Harvest Point para estar con Lauren. Sin embargo, seguía dividido, atrapado entre su deber hacia la iglesia y su amor por Lauren. Los planes de ambos se vieron amenazados cuando Sarah tomó medidas drásticas. Empezó a insinuar su conocimiento de la situación a otras personas, dejando caer comentarios que sembraban dudas sobre Lauren. Los rumores se propagaron rápidamente por Harvest Point. Lauren notó que la gente la miraba de manera diferente, algunos con compasión, otros con juicio. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Sarah se enteró del embarazo de Lauren. Para ella, fue la gota que colmó el vaso. Lauren no solo le había robado a su esposo, sino que también podía darle algo que Sarah nunca logró. Su furia se transformó en un deseo peligroso de venganza, y este momento marcó el punto de inflexión hacia una tragedia inevitable. Isaac, Lauren y Sarah quedaron atrapados en una red de pasión, miedo y odio. Cada decisión que tomaban los acercaba más al momento en que los secretos de Harvest Point se harían públicos, cambiando para siempre sus vidas. La noche de septiembre era fría y hostil. La tenue luz de la luna iluminaba un almacén abandonado en las afueras de Harvest Point. Este lugar, olvidado por el tiempo, se convirtió en el escenario de eventos que cambiarían para siempre la vida de varias personas. Fue aquí donde Sarah invitó a Lauren a reunirse para hablar de todo. Lauren, sin sospechar las verdaderas intenciones de Sarah, interpretó la invitación como un intento de reconciliación. Sarah había planeado todo meticulosamente. En su voz no había rastro de amenaza, solo una amable cordialidad. Propuso que hablaran lejos de los ojos curiosos, con la intención de llegar a un acuerdo por el bien de Isaac. Lauren, queriendo demostrar su sinceridad, aceptó. Llegó sola, sin informar a Isaac, creyendo que podía manejar la situación. El almacén recibió a Lauren con un silencio sombrío. El frío penetraba su ropa, y la quietud era tan opresiva que parecía presagiar una catástrofe. Sarah ya estaba allí, de pie junto a una vieja mesa de madera. Parecía tranquila, pero en sus ojos ardía una furia que se intensificaba con cada segundo. La conversación comenzó tensa. Sarah pasó rápidamente a los reproches, acusando a Lauren de ser una destructora de hogares, una traidora y una mujer ávida de felicidad ajena. Lauren intentó calmarla, asegurándole que entre ella e Isaac había amor, no solo una relación pasajera. Pero cada palabra de Lauren solo avivaba el odio de Sarah. Cuando Lauren, sin poder contenerse, reveló que estaba embarazada de Isaac, la situación se salió de control. Sarah se quedó pálida. Sus manos temblaban y sus labios se apretaron en una fina línea. Esta noticia fue el golpe final. En su mente aparecieron imágenes de un futuro destrozado, de humillación y deshonra. Su ira se convirtió en furia ciega.
En el suelo había una vieja tubería de hierro y Sarah, sin pensarlo, la tomó. Todo sucedió rápidamente. Lauren trató de retroceder, pero el almacén era demasiado estrecho. El golpe fue inesperado y devastador. Lauren cayó al suelo, intentando gritar, pero su voz se perdió en el aire helado. Sarah, al darse cuenta de lo que había hecho, quedó paralizada. Su respiración era irregular y sus ojos buscaban desesperadamente algo que justificara sus actos. En pánico, soltó la tubería y salió corriendo del almacén, dejando a Lauren tendida en el frío suelo de cemento. Para Lauren esa fue su última noche. El frío, el dolor y la desesperación la rodearon, pero no pudo levantarse. El almacén, que por un breve momento fue su refugio, ahora se convirtió en su tumba. Sarah, al huir, pensó que había resuelto el problema, pero las consecuencias de su acto apenas comenzaban a desplegarse. Harvest Point, con su constante atención a cualquier anomalía, no tardaría en descubrir lo sucedido. El secreto de esa noche sería revelado, y la verdad sacudiría al pueblo con fuerza devastadora. 2 días después de aquella noche trágica, el cuerpo de Lauren fue descubierto por un guardia local que inspeccionaba el almacén abandonado. De inmediato llamó a la policía, y pronto el lugar del crimen se llenó de patrullas con luces intermitentes. El silencio habitual de Harvest Point fue roto de golpe. La investigación fue asignada a la detective Allison Carter, una profesional experimentada conocida por su habilidad para notar detalles que otros pasan por alto. Su primer paso fue examinar la escena del crimen. Las evidencias eran claras. Sangre en el suelo de cemento, objetos de Lauren esparcidos y señales de una lucha. Sin embargo, lo que faltaba era un motivo evidente. Allison comenzó estudiando el pasado de Lauren, su reciente mudanza, su nuevo círculo social y los rumores sobre una relación con Isaac Hanley captaron de inmediato su atención. Los habitantes del pueblo, siempre listos para compartir chismes, ya estaban al tanto de los encuentros secretos entre Lauren y Isaac. No fue difícil para Allison encontrar pruebas que confirmaran esta conexión. Entre las pertenencias de Lauren, encontró cartas escritas por Isaac, donde él expresaba sus sentimientos. Estas cartas pusieron a Isaac en el centro de la investigación. Fue llamado a declarar y se vio obligado a confesar su relación con Lauren. Sin embargo, negó rotundamente tener algo que ver con su muerte. Su rostro reflejaba tristeza, pero también sinceridad. Allison sabía que las emociones no eran una prueba de inocencia. Las sospechas también recayeron en el exmarido de Lauren, pero su coartada era sólida. Estaba en otro estado en el momento del crimen. La detective Carter continuó revisando cada pista, cada detalle, hasta que una evidencia crucial llamó su atención. Se trataba de una bufanda ensangrentada, encontrada en el ático de la casa de Sarah Hanley. La bufanda pertenecía claramente a Lauren, y su presencia en la casa de Sarah carecía de una explicación lógica. Allison insistió en interrogar a Sarah. Durante la entrevista, Sarah respondió con frialdad, evitando respuestas directas. Sin embargo, sus gestos nerviosos y las evasivas reforzaron las sospechas de la detective. El punto clave llegó con el análisis de los teléfonos móviles. Los mensajes y llamadas de Sarah, junto con los datos de GPS de su coche, confirmaron que ella estuvo cerca del almacén la noche del crimen. Las evidencias se acumularon, formando un cuadro que dejaba pocas dudas sobre su implicación. En octubre de 2015, Sarah fue arrestada. Su confianza, que parecía inquebrantable, desapareció rápidamente. Ahora enfrentaba no solo la pérdida de su reputación, sino también la perspectiva de pasar muchos años en prisión. Para Harvest Point, esto fue un golpe devastador. La esposa del sacerdote, siempre considerada un modelo de virtud, se encontraba en el centro del escándalo más grande en la historia del pueblo. Isaac, consumido por la culpa, renunció a su posición como sacerdote, pero sus confesiones durante la investigación solo añadieron combustible al fuego. La verdad sobre lo ocurrido aquella noche comenzó a salir a la luz poco a poco. Pero para Harvest Point, esto no fue solo una tragedia, sino una lección amarga sobre cómo, detrás de una fachada de virtud, pueden esconderse las más oscuras pasiones.
Enero de 2016. El juicio contra Sarah Hanley se convirtió en el evento central de Harvest Point. Cada habitante del pequeño pueblo seguía de cerca el caso, comentando los detalles en tiendas, cafés y el mercado. El juicio no fue solo una batalla legal, sino también un juicio moral sobre el pasado, el presente y el futuro de la comunidad. La fiscalía presentó a Sarah como una mujer fría y calculadora que, por proteger su reputación y su estatus, decidió cometer un asesinato. Las pruebas clave, la bufanda de Lauren, los datos del GPS del coche de Sarah y su actitud acusatoria durante los interrogatorios, ofrecieron un argumento contundente para los miembros del jurado. En el juicio, Isaac testificó. Sus confesiones conmocionaron a todos los presentes. Admitió su relación con Lauren, describiéndola como un intento de encontrar la verdadera felicidad. Relató cómo se había sentido quebrantado en su matrimonio, aunque evitó justificar sus acciones. Sus palabras destruyeron la imagen del virtuoso sacerdote que tanto apreciaba Harvest Point, pero al mismo tiempo aumentaron la gravedad de las acusaciones contra Sarah. El abogado defensor de Sarah centró su estrategia en su estado emocional. La presentó como una mujer devastada por la traición de su esposo y el miedo a perder todo lo que había construido durante años. Intentó pintar el asesinato como un arrebato de emociones, no un acto premeditado. Sin embargo, los testimonios de la detective Allison Carter y los expertos que analizaron la escena del crimen contradecían esta versión. Todas las pruebas apuntaban a que Sarah había planeado cuidadosamente el encuentro con Lauren. El juicio duró 3 semanas. Cada día en la sala se escuchaban revelaciones que dividían aún más a los habitantes del pueblo. Algunos simpatizaban con Sarah, viéndola como una víctima de la infidelidad. Otros la condenaban, considerándola una asesina que destruyó otra vida para salvar la suya propia. Finalmente, el jurado emitió su veredicto. Culpable de asesinato premeditado. El juez condenó a Sarah a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Su rostro permaneció sereno mientras se leía la sentencia, pero en sus ojos se reflejaba una profunda desesperación. Después del juicio, Isaac renunció definitivamente a su cargo como sacerdote y abandonó Harvest Point. Para él, el pueblo, que alguna vez fue su hogar, se había convertido en un recordatorio constante de dolor, culpa y amor perdido. Intentó comenzar una nueva vida, pero las sombras de su pasado lo seguían a donde fuera. El pueblo de Harvest Point también cambió. Esta historia se convirtió en un recordatorio doloroso para sus habitantes sobre lo frágil que puede ser la virtud humana. Harvest Point ya no era el lugar idílico que sus residentes solían imaginar. Muchos sentían que las grietas invisibles que aparecieron en la comunidad ya no podían repararse. Esta historia no solo destrozó las vidas de quienes participaron en ella, sino que dejó una marca indeleble en la memoria de todos los que fueron testigos de sus consecuencias. La leyenda de Harvest Point ahora incluirá no solo relatos de su vida tranquila, sino también una oscura lección sobre los deseos ocultos, la traición y las devastadoras consecuencias de la venganza.